Hay algo que nadie te ha dicho sobre el vicio. Algo que todos los que alguna vez cayeron en una adicción descubrieron demasiado tarde. No importa si es el alcohol, la pornografía, las drogas, el juego, la comida en exceso o simplemente esa costumbre destructiva que repites cada noche cuando nadie te ve. Hay un secreto que los libros de autoayuda no te cuentan, que los psicólogos muchas veces rodean sin tocar y que las personas que lograron salir de ese abismo conocen en lo más profundo de su ser. Y ese secreto es este: no necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas más disciplina, no necesitas otro intento desesperado de dejar lo que te destruye. Lo que necesitas es algo mucho más profundo, mucho más radical, mucho más silencioso. Necesitas que tu alma, tu espíritu, tu ser completo empiece a sentir un rechazo tan genuino, tan visceral, tan natural hacia ese vicio, que abandonarlo no sea un sacrificio, sino un alivio. Necesitas que te dé asco. Y no un asco fabricado, no un asco que alguien te impuso con sermones o amenazas, sino un asco que nace desde adentro, como cuando el cuerpo rechaza un alimento que le hace daño, como cuando los ojos se cierran solos ante una luz demasiado intensa. Un asco que no requiere esfuerzo porque no es una decisión de la mente, es una reacción del alma. Yo sé lo que es estar atrapado. Yo conozco esa sensación de despertar cada mañana prometiéndote que hoy será diferente, que hoy no vas a caer, que hoy serás más fuerte. Y yo conozco también esa otra sensación, la del atardecer, cuando las sombras empiezan a crecer y con ellas crece también esa voz interior que te susurra que un poquito no hace daño, que mañana empiezas de nuevo, que mereces un descanso de tanto luchar. Conozco ese ciclo. Lo he visto en los ojos de hombres que parecían invencibles y en las lágrimas de mujeres que cargaban mundos sobre sus hombros. El vicio no discrimina. No le importa tu educación, tu cuenta bancaria, tu fe o tu familia. El vicio es como el agua que busca la grieta más pequeña para filtrarse y cuando la encuentra no para hasta inundarlo todo. Pero hoy quiero hablarte de algo diferente. No quiero darte una lista de pasos para dejar tu adicción. No quiero repetirte lo que ya sabes, que te hace daño, que te está destruyendo, que estás perdiendo lo que más amas. Todo eso ya lo sabes. Si estuvieras aquí frente a mí, yo podría verlo en tus ojos. Esa mezcla de vergüenza y cansancio que tienen las personas que han luchado demasiado tiempo contra algo que parece más grande que ellas. Yo no te voy a juzgar. Yo no vine a señalarte. Vine a sentarme contigo en esa oscuridad y a mostrarte una puerta que tal vez no habías visto. Déjame contarte algo que aprendí en Japón. En la cultura japonesa existe un concepto que se llama mono no aware. Es difícil de traducir, pero significa algo así como la sensibilidad hacia la naturaleza efímera de las cosas. Los japoneses tienen esta capacidad extraordinaria de encontrar belleza en lo que se desvanece, en la flor de cerezo que dura apenas unos días, en la taza de té que se enfría mientras la sostienes, en el atardecer que nunca se repite exactamente igual. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si pudieras ver tu vicio con esos ojos? ¿Qué pasaría si en lugar de verlo como un placer prohibido, como un refugio oscuro, como un enemigo poderoso, empezaras a verlo como lo que realmente es algo efímero, algo vacío, algo que promete mucho y entrega nada? ¿Qué pasaría si pudieras mirar ese vicio a los ojos y darte cuenta de que no es más que humo? Humo que parece sólido cuando estás dentro de él, pero que se disuelve en el momento en que encuentras aire limpio. En Colombia, donde yo crecí entre dos culturas, entre la disciplina oriental y la calidez latina, aprendí que las personas más fuertes no son las que nunca caen. Las personas más fuertes son las que un día se levantan y descubren que aquello que los tenía encadenados ya no les produce nada, ni placer, ni deseo, ni curiosidad, nada. Y ese nada es el principio de todo. Porque cuando el vicio deja de producirte algo, cuando tu cuerpo y tu espíritu ya no responden a su llamado, entonces eres libre. No libre porque decidiste serlo, sino libre porque ya no hay cadena. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se pasa de la esclavitud al asco? ¿Cómo se transforma el deseo en rechazo sin que sea un acto de tortura? Aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Piensan que tienen que odiar el vicio.
Piensan que tienen que pelearse con él cada día, como un boxeador que sube al ring mañana tras mañana contra el mismo rival. Y ese es el error, porque cada vez que peleas contra algo, le estás dando importancia. Cada vez que le declaras la guerra al vicio, estás reconociendo su poder. Y el vicio se alimenta de eso. Se alimenta de tu atención, de tu miedo, de tu obsesión por derrotarlo. Lo que yo descubrí, lo que la vida me enseñó a través de años de observar a personas en todo el mundo, es que el asco al vicio no nace de la pelea, nace de la sustitución, nace del llenado, nace de encontrar algo tan profundamente satisfactorio, tan genuinamente nutritivo para el alma, que el vicio empieza a parecer lo que siempre fue, basura disfrazada de banquete. Imagina a un niño que ha comido toda su vida comida chatarra, nunca ha probado una fruta fresca, nunca ha sentido el sabor de un durazno recién cortado del árbol, nunca ha bebido agua de un manantial de montaña. Para ese niño, la comida chatarra es todo lo que conoce. Es su placer, su recompensa, su consuelo. Pero un día, alguien le da a probar un mango maduro y en ese instante algo cambia dentro de él. No es que alguien le haya dicho que la comida chatarra es mala. No es que alguien lo haya castigado por comerla. Es que ahora conoce algo mejor. Y una vez que conoces algo mejor, lo inferior ya no te satisface. No tienes que luchar contra ello. Simplemente deja de interesarte. Eso es exactamente lo que necesita suceder con tu vicio. No necesitas luchar más. Necesitas conocer algo mejor. Necesitas llenar tu vida de algo tan poderoso, tan auténtico, tan vivo, que el vicio pierda todo su atractivo. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que ese algo mejor es otro placer. Piensan que tienen que reemplazar una adicción con otra, cambiar el alcohol por el ejercicio, cambiar la pornografía por los videojuegos, cambiar las drogas por la adrenalina. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero no es suficiente. Porque si solo reemplazas un placer con otro, sigues siendo esclavo del placer. Sigues necesitando algo externo para sentirte completo. Sigues con el agujero adentro, solo que ahora lo tapas con algo más aceptable socialmente. No. Lo que necesitas es algo que no viene de afuera. Lo que necesitas es propósito. Un propósito tan claro, tan ardiente, tan innegociable, que cada segundo que pierdes en el vicio te parezca un insulto a tu propia vida. Piénsalo. ¿Alguna vez has estado tan concentrado en algo que amas, tan sumergido en un proyecto, en una conversación, en una creación, que se te olvidó comer, que se te olvidó revisar el teléfono, que las horas pasaron sin que te dieras cuenta? En ese estado, ¿necesitabas fuerza de voluntad para no caer en tu vicio? No, porque tu mente, tu corazón, tu energía estaban ocupados en algo que valía la pena. El vicio solo aparece cuando hay un vacío, y el vacío solo existe cuando no hay propósito. Yo viajé por más de 50 países hablando sobre disciplina, sobre valores, sobre la diferencia entre existir y vivir, y en cada país, en cada cultura, en cada rincón del mundo, encontré la misma verdad. Las personas que tienen un propósito claro raramente caen en vicios destructivos. No porque sean más fuertes, no porque tengan más disciplina, sino porque están demasiado ocupadas construyendo algo que les importa. El albañil que levanta la casa donde vivirá su familia no necesita que le recuerden que no debe tirar los ladrillos al piso. El artista que pinta su obra maestra no necesita que le digan que no debe arruinar el lienzo. Cuando sabes para qué estás construyendo, proteger lo que construyes se vuelve instintivo. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que todo eso suena muy bonito, pero que tú no tienes un propósito, que has buscado y no lo encuentras, que te sientes perdido, que no sabes para qué estás aquí, que la vida a veces se siente como un día gris que se repite sin variación. Y yo te entiendo, de verdad te entiendo. Pero déjame decirte algo que tal vez cambie tu perspectiva. Tu propósito no es algo que encuentras. Tu propósito es algo que construyes. No aparece un día de la nada como un rayo de luz. Se forma día a día, decisión tras decisión, como un río que va abriendo su camino entre las piedras.
Tu propósito está escondido en las cosas que te duelen, en las injusticias que no soportas, en los momentos en que sientes que algo en este mundo debería ser diferente. Tu propósito está en ese niño que fuiste y que soñaba con algo antes de que la vida le enseñara a tener miedo. Cuando yo era joven y vivía entre dos mundos, entre Japón y Colombia, había momentos en que no sabía quién era. No era suficientemente japonés para los japoneses, ni suficientemente colombiano para los colombianos. Había un vacío en mí, una grieta. Y esa grieta era exactamente el tipo de espacio donde los vicios se instalan, porque el vicio es oportunista. El vicio no ataca a las fortalezas, ataca a las heridas. Se mete por donde duele. Se instala donde hay soledad, donde hay confusión, donde hay vergüenza. Y ahí se queda, alimentándose de tu dolor mientras te hace creer que te está aliviando. Pero lo que yo descubrí, lo que transformó mi vida de una manera que jamás habría imaginado, fue que esa misma grieta, esa misma herida, esa misma confusión que me hacía vulnerable, era también la fuente de mi propósito. Porque fue justamente porque conocí el dolor de no pertenecer a ningún lugar que desarrollé la capacidad de hablarle a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Fue justamente porque viví entre dos culturas opuestas que pude ver con claridad lo que otras personas no ven. Los valores universales que nos conectan a todos. Mi herida se convirtió en mi misión. Y cuando la misión se encendió, los vicios perdieron todo su poder. Eso es lo que quiero que entiendas. No estoy hablando de teoría. Estoy hablando de transformación real, profunda, irreversible. Cuando encuentras tu misión, cuando te levantas cada mañana con una razón que es más grande que tu comodidad, que tu dolor, que tu pasado, entonces el vicio se convierte en lo que siempre fue un obstáculo ridículo en el camino de alguien que va hacia algo extraordinario. Y no lo abandonas con dolor, lo abandonas con algo parecido al alivio, como quien se quita un abrigo pesado en un día de sol, como quien deja caer una maleta que cargaba sin darse cuenta de que podía soltarla en cualquier momento. Pero hay otra dimensión de esto que quiero explorar contigo, y es la dimensión de la identidad. Porque el vicio no solo te roba tiempo y salud, el vicio te roba algo mucho más valioso, te roba la imagen que tienes de ti mismo. Cuando estás atrapado en un vicio, empiezas a definirte por ese vicio. Ya no eres una persona que tiene un problema, eres el problema. Ya no eres alguien que a veces bebe demasiado, eres un alcohólico. Ya no eres alguien que lucha contra un deseo, eres un adicto. Y esa etiqueta, esa identidad prestada, se convierte en una jaula más poderosa que el vicio mismo. Porque puedes dejar una sustancia, pero ¿cómo dejas una identidad? Yo he conocido personas que dejaron su adicción hace años y todavía se presentan diciendo soy adicto en recuperación. Y yo respeto profundamente el trabajo que han hecho, respeto los programas que los ayudaron, respeto cada día que llevan sobrios o libres. Pero a veces me pregunto si esa etiqueta eterna no es otra forma de cadena, si ese recordatorio constante de lo que fueron no les impide ver completamente lo que pueden ser. Porque hay una diferencia enorme entre recordar de dónde vienes y vivir encadenado a ese recuerdo. En Japón existe la práctica del kintsugi. Es el arte de reparar cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, los artesanos japoneses no la tiran a la basura ni intentan ocultar las grietas. Las reparan con oro líquido, de manera que las cicatrices se convierten en la parte más hermosa del objeto. La pieza reparada es más valiosa que la original, no a pesar de haberse roto, sino precisamente porque se rompió y fue reconstruida con algo precioso. Eso es lo que necesitas hacer con tu identidad. No necesitas olvidar que estuviste roto. Necesitas reconstruirte con algo tan valioso que tus cicatrices se conviertan en tu mayor fortaleza. Y cuando eso sucede, cuando miras tu pasado, no con vergüenza, sino con asombro por lo lejos que has llegado, el vicio pierde su último recurso. Ya no puede usar tu dolor contra ti. Hay algo más que quiero decirte, y es quizás lo más importante de todo lo que voy a compartir hoy. El vicio prospera en el aislamiento. Piénsalo. ¿Cuándo caes más fácilmente? Cuando estás solo, cuando es de noche, cuando nadie te ve, cuando cierras la puerta de tu habitación y el mundo desaparece y quedas tú solo con tu debilidad. El vicio necesita oscuridad para sobrevivir
exactamente como los hongos que crecen donde no llega la luz. Y la razón es simple, la vergüenza. El vicio y la vergüenza son compañeros inseparables. Uno alimenta al otro en un ciclo que parece imposible de romper. Caes en el vicio, sientes vergüenza. La vergüenza te aísla, el aislamiento te debilita. La debilidad te lleva de vuelta al vicio. Y así, vuelta tras vuelta, como un animal atrapado en una rueda, sigues girando sin avanzar. Pero ¿qué pasa cuando enciendes la luz? ¿Qué pasa cuando le cuentas a alguien lo que estás viviendo? ¿Qué pasa cuando rompes el silencio y dices, sin adornos ni excusas, estoy luchando con algo y no puedo solo? Lo que pasa es que el vicio pierde la mitad de su poder instantáneamente. Porque el vicio es como esos monstruos que los niños ven en la oscuridad de su habitación. Enormes, terroríficos, invencibles. Pero en cuanto enciendes la luz, descubres que era solo una sombra, solo una ilusión ampliada por el miedo y la soledad. No te estoy diciendo que sea fácil. Abrir la boca y decir necesito ayuda es probablemente una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. En nuestra cultura, especialmente en la cultura latina, pedir ayuda se ve como debilidad. El hombre tiene que ser fuerte, la mujer tiene que poder con todo, nadie quiere ser una carga para los demás. Y el vicio se aprovecha de esa mentalidad, se alimenta de tu orgullo herido, se esconde detrás de tu sonrisa de estoy bien, se fortalece cada vez que alguien te pregunta ¿cómo estás? Y tú respondes bien, gracias, mientras por dentro te desmoronas. Yo aprendí en mis viajes que las culturas más fuertes no son las que tienen los individuos más duros, sino las que tienen las comunidades más unidas. En Japón, después del terremoto de 2011, lo que salvó al país no fue la fuerza individual de cada persona, sino la capacidad colectiva de apoyarse mutuamente. Nadie enfrentó la tragedia solo. Y eso no los hizo débiles, los hizo invencibles. Porque hay una fuerza que no existe en el individuo aislado, una fuerza que solo nace cuando las personas se conectan, cuando comparten su vulnerabilidad, cuando dicen aquí estoy yo también. Ahora quiero hablarte de algo que he observado en miles de personas que han logrado dejar sus vicios de manera permanente. No temporal, no por un mes de año nuevo, no por una promesa hecha en un momento de desesperación, de manera permanente y lo que he observado es que todas, absolutamente todas, pasaron por un momento que yo llamo el momento del espejo. Es un instante, a veces breve, a veces prolongado, en el que la persona se ve a sí misma con una claridad brutal. No se ve como quiere verse, ni como los demás la ven, ni como se imagina que es. Se ve como realmente es, con sus grietas, con sus mentiras, con sus máscaras caídas, y en ese momento algo se quiebra. No el espíritu, no la esperanza. Se quiebra la ilusión de que el vicio es un amigo, la ilusión de que te ayuda, la ilusión de que puedes controlarlo, la ilusión de que no es tan grave. Todas esas mentiras que el vicio te ha contado durante años se desmoronan en un instante de lucidez devastadora y en ese instante nace el asco, no un asco aprendido, no un asco impuesto, un asco que viene de la verdad. Porque cuando ves la verdad completa de lo que el vicio te ha hecho, de lo que te ha robado, de las versiones de ti mismo que has asesinado en silencio, no necesitas que nadie te diga que lo dejes. Lo dejas porque ya no puedes seguir mintiendo. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de ese momento? Que no puedes forzarlo, no puedes programarlo, no puedes sentarte y decir, hoy voy a tener mi momento del espejo, pero sí puedes crear las condiciones para que suceda. ¿Y cuáles son esas condiciones? Silencio, honestidad, presencia, el silencio para escucharte sin distracciones, la honestidad para mirarte sin filtros y la presencia para estar realmente ahí, en tu propia vida, en lugar de huir constantemente hacia el vicio. El problema del mundo moderno es que nos ha robado el silencio. Estamos rodeados de ruido constantemente. Notificaciones, pantallas, música, conversaciones vacías, contenido infinito que llena cada segundo de nuestro día.
Y todo ese ruido tiene un efecto devastador, nos impide escucharnos, nos impide sentir lo que realmente sentimos, nos impide llegar a ese lugar interior donde la verdad espera pacientemente a ser reconocida. El vicio ama el ruido, el vicio ama la distracción, porque mientras estés distraído, nunca tendrás que enfrentar lo que realmente está pasando dentro de ti. Hay un proverbio japonés que dice: el agua turbia se aclara por sí sola si dejas de agitarla. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer con tu mente, con tu corazón, con tu vida. Dejar de agitar, dejar de correr, dejar de llenar cada vacío con más ruido, más placer, más escape. Solo detenerte, solo estar, solo respirar. Y en ese silencio, en esa quietud que al principio se siente insoportable, algo empieza a aclararse. Empiezas a ver lo que el ruido te ocultaba. Empiezas a sentir lo que el vicio anestesiaba. Empiezas a escuchar esa voz interior que siempre estuvo ahí esperando a que bajaras el volumen del mundo para poder hablarte. Y esa voz no te dice que eres un fracaso. Esa voz no te dice que no puedes. Esa voz te dice la verdad. Te dice que eres más que tu vicio. Te dice que hay algo en ti que nunca fue tocado por la adicción, algo puro, algo intacto, algo que ha estado esperando pacientemente a que lo descubras. Y cuando escuchas esa voz, cuando realmente la escuchas, el asco hacia el vicio se vuelve inevitable. Porque ya no estás rechazando algo desde el miedo o la culpa. Estás eligiendo algo desde el amor propio. Y no hay fuerza en el universo más poderosa que una persona que finalmente ha decidido amarse lo suficiente como para soltar lo que la destruye. Quiero contarte una historia. Conocí a un hombre en una de mis conferencias en Bogotá. Se acercó al final, cuando ya casi todos se habían ido. Tenía los ojos rojos, no de llanto reciente, sino de ese llanto acumulado que se nota en la mirada de quien ha llorado muchas noches a solas. Me dijo que llevaba 15 años luchando contra el alcoholismo, 15 años de intentos, de clínicas, de promesas rotas, de familias destrozadas, 2 matrimonios perdidos, 3 trabajos destruidos, una hija que ya no le dirigía la palabra y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: yo no bebo porque me guste. Hace mucho que no me gusta. Bebo porque no sé quién soy sin el alcohol. Le pregunté qué quería decir y me explicó que el alcohol había sido parte de su vida desde los 14 años. Toda su vida adulta, todas sus memorias significativas, todas sus celebraciones, todos sus duelos, todo había sido acompañado por el alcohol. Quitarle el alcohol era como quitarle la mitad de su biografía. ¿Quién soy si no soy el que bebe? Me preguntó con una honestidad que me rompió el corazón. Y yo le respondí algo que no había planeado decir, algo que salió de un lugar más profundo que mi preparación o mi experiencia. Le dije: no eres el que bebe. Eres el padre que todavía llora por su hija. Porque un hombre que ya no siente, un hombre que el alcohol hubiera destruido por completo, no tendría los ojos rojos después de 15 años. Tus ojos rojos son la prueba de que hay algo dentro de ti que el alcohol nunca pudo tocar. Y esa parte de ti es la que necesita hablar. No la parte adicta, no la parte enferma, la parte que todavía ama. No sé qué pasó después con ese hombre. No intercambiamos números ni correos. Pero recuerdo que algo cambió en sus ojos cuando escuchó esas palabras. No se iluminaron de repente como en las películas. Fue algo más sutil. Fue como si una puerta que había estado cerrada por años se hubiera abierto apenas 1 centímetro. Y a veces 1 centímetro es todo lo que necesitas para que la luz empiece a entrar. Eso es lo que quiero hacer hoy contigo. No quiero abrirte la puerta de golpe. No quiero cegarte con una luz repentina después de años de oscuridad. Solo quiero abrir una grieta, una pequeña grieta por donde pueda entrar un rayo de claridad, porque yo creo con todo mi corazón que una vez que la verdad encuentra una grieta por donde entrar, el resto es cuestión de tiempo. La verdad tiene esa cualidad extraordinaria. No necesita gritar para ser escuchada, solo necesita un momento de silencio. Hay otra cosa que quiero compartir contigo, algo que aprendí no de los libros ni de los expertos, sino de observar la naturaleza. Si alguna vez has visto cómo crece un árbol de bambú,
sabrás que durante los primeros 5 años no ves nada, absolutamente nada. Riegas la tierra, la cuidas, la proteges, pero en la superficie no hay ni un brote, nada. Durante 5 años parece que estás regando tierra vacía, pero debajo, donde nadie ve, las raíces se están extendiendo, fortaleciéndose, preparándose, y entonces en la 6ª temporada el bambú crece hasta 30 metros en apenas 6 semanas. 30 metros. En 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No, creció en 5 años y 6 semanas. Los 5 años de raíces invisibles fueron tan importantes como las 6 semanas de crecimiento visible. Tu proceso de liberación del vicio funciona exactamente igual. Tal vez llevas meses o años intentando cambiar y sientes que no has avanzado nada. Tal vez te caes y te levantas y te vuelves a caer y piensas que nunca vas a salir de este ciclo. Pero déjame decirte algo. Cada intento cuenta. Cada caída enseña. Cada lágrima riega raíces que todavía no puedes ver. Y un día que no puedes predecir ni controlar, todo ese trabajo invisible va a manifestarse de una manera que te va a dejar sin palabras. Vas a despertar y el deseo ya no va a estar ahí. No porque lo hayas vencido, sino porque simplemente ya no existe. Porque tus raíces crecieron tan profundas y tan fuertes que la superficie de tu vida ya no tiene espacio para la maleza del vicio. Pero necesito ser honesto contigo. Este proceso no es lineal. No es una escalera donde subes un peldaño cada día. Es más como un camino de montaña, con subidas y bajadas, con momentos donde ves la cumbre y momentos donde solo ves niebla. Y en esos momentos de niebla, el vicio va a volver a llamarte. Va a aparecer disfrazado de consuelo, de merecimiento, de normalidad. Va a decirte que ya estás bien, que puedes controlarlo ahora, que una vez no hace daño, y aquí es donde necesitas algo más que propósito, más que identidad, más que comunidad. Aquí es donde necesitas memoria. Memoria de quién eras cuando el vicio te controlaba. Memoria de las mañanas de arrepentimiento. Memoria de las promesas rotas. Memoria de las personas que heriste. No para castigarte, sino para recordar por qué empezaste a caminar en otra dirección. Porque el vicio tiene una habilidad diabólica. Te hace olvidar. Te hace olvidar el dolor que te causó ayer para que lo repitas hoy. Te hace ver solo el placer momentáneo y te oculta el costo real. Es como un vendedor que te muestra solo el producto brillante y esconde la factura detrás de la espalda. Por eso necesitas escribir. Sí, escribir. Parece algo simple, casi tonto comparado con la magnitud de lo que estás enfrentando. Pero la escritura es una de las armas más poderosas contra el olvido selectivo del vicio. Escribe cómo te sientes después de caer. Escribe lo que piensas a las 3 de la mañana cuando el remordimiento no te deja dormir. Escribe los nombres de las personas que quieres proteger de tu peor versión. Y cuando el vicio vuelva a llamar, cuando aparezca con su sonrisa falsa y sus promesas vacías, abre ese cuaderno. Lee tus propias palabras. Escucha tu propia voz del pasado hablándole a tu yo del futuro. Y en esas palabras encontrarás la fuerza que el vicio intentó robarte. Hay un concepto en la filosofía japonesa que se llama Ikigai. Significa la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Los japoneses creen que todos tenemos un Ikigai, pero que muchas personas nunca lo descubren porque están demasiado ocupadas sobreviviendo como para detenerse a buscarlo. Tu vicio es lo opuesto a tu Ikigai. Tu vicio es lo que te mantiene sobreviviendo en lugar de viviendo. Es lo que consume la energía que debería estar yendo hacia tu propósito. Es el ladrón silencioso que te roba no solo las horas, sino los años, las décadas, las versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir. Piensa en eso por un momento. Piensa en todas las versiones de ti que el vicio asesinó antes de que nacieran. El artista que nunca pintó, el padre presente que nunca fue, la madre atenta que se perdió, el emprendedor que nunca comenzó, el escritor que nunca escribió, el amigo que nunca estuvo disponible, el amante que nunca pudo estar completamente presente. Todas esas versiones de ti existían como posibilidades, como semillas esperando la lluvia, como canciones esperando ser cantadas. Y el vicio, día tras día, fue ahogando esas semillas, silenciando esas canciones, cerrando esas puertas una por una, hasta que te quedaste en un pasillo oscuro creyendo que esa era toda tu casa. Pero no lo es. Tu casa es enorme.
Tiene habitaciones que no has explorado, ventanas que no has abierto, jardines que no has plantado. Y la llave para abrir esas puertas no es la fuerza de voluntad. La llave es la claridad. Claridad de quién eres realmente, claridad de lo que realmente quieres, claridad de lo que realmente mereces. Porque cuando ves con claridad, el asco hacia lo que te limita es automático. No necesitas forzarlo. Es como ver una fruta podrida cuando ya sabes cómo sabe una fruta fresca. No hay tentación posible. Yo quiero dejarte con una imagen. Imagina que estás caminando por un desierto. Llevas días caminando bajo un sol implacable. Tienes sed, tanta sed que beberías cualquier cosa. Y de pronto en el horizonte ves un charco. El agua está turbia, marrón, llena de insectos muertos y arena. Pero tienes tanta sed que te arrodillas y bebes. Y el agua sacia tu sed por un momento, pero luego te enferma, te debilita, te hace sentir peor que antes. Ese charco es el vicio. Te promete alivio y te da veneno. Ahora imagina que sigues caminando, enfermo, débil, casi sin esperanza. Y de pronto llegas a un oasis. No un espejismo, un oasis real, con agua cristalina, fresca, pura. Bebes y sientes cómo la vida vuelve a tu cuerpo. Sientes cómo cada célula se rehidrata, cómo la energía regresa, cómo el mundo vuelve a tener color y sentido. Después de beber de ese oasis, ¿volverías al charco? ¿Volverías a arrodillarte ante esa agua turbia sabiendo que existe algo infinitamente mejor? Por supuesto que no. No porque seas más fuerte, sino porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que hay algo mejor. Y ese conocimiento, esa experiencia de lo genuino, te da un asco natural, espontáneo, definitivo hacia lo falso. Tu trabajo no es luchar contra el charco. Tu trabajo es encontrar tu oasis. Tu trabajo es buscar con la misma desesperación con la que buscas el vicio, aquello que realmente te llena, aquello que realmente te sana, aquello que realmente te hace sentir vivo. Y cuando lo encuentres, y lo vas a encontrar, porque el que busca con honestidad siempre encuentra, el vicio va a perder todo su poder sobre ti. No con estruendo, no con drama, no con una batalla épica, simplemente se va a desvanecer como una sombra que desaparece cuando sale el sol. Y quiero que recuerdes algo que tal vez nadie te ha dicho. Tú no eres tu peor momento, tú no eres tu mayor caída, tú no eres las veces que fallaste, las promesas que rompiste, las personas que heriste. Todo eso fue parte de tu historia, sí, pero la historia no ha terminado. Y en cada capítulo que queda por escribir, hay espacio para la redención, para la transformación, para la versión de ti que todavía no has conocido, pero que ya existe, esperando, paciente, en algún lugar dentro de ti donde el vicio nunca pudo llegar. Porque hay un lugar dentro de cada ser humano que es indestructible. Un lugar que ninguna adicción puede corromper, ningún fracaso puede borrar, ninguna vergüenza puede contaminar. Es el lugar donde vive tu esencia, tu verdadera identidad, aquello que eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser y antes de que el vicio te dijera quién eras. Ese lugar es tu punto de partida, no mañana, hoy, ahora mismo, en este instante, mientras escuchas estas palabras. Ese lugar está aquí, dentro de ti, intacto, esperando a que regreses a él. No te pido que dejes tu vicio hoy. No te pido que hagas una promesa que no sabes si vas a cumplir. Solo te pido una cosa, que te quedes en silencio un momento cuando termines de escuchar esto. Solo un momento, sin música, sin pantallas, sin distracciones. Solo tú y tu verdad. Y en ese silencio, hazle una pregunta a esa parte de ti que el vicio nunca pudo tocar. Pregúntale quién eres sin el vicio. Pregúntale quién podría ser. Pregúntale qué quiere para tu vida y escucha, no con los oídos, con el alma. Porque la respuesta ya está ahí. Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba silencio para ser escuchada. El asco al vicio no se fabrica, no se impone, no se aprende en un curso ni se logra con fuerza bruta. El asco al vicio nace naturalmente cuando descubres quién eres de verdad, cuando pruebas la libertad auténtica.
Cuando sientes lo que se siente vivir sin cadenas, sin secretos, sin esa doble vida que te consume desde adentro. Cuando experimentas la paz de acostarte limpio por dentro, de mirar a los ojos a las personas que amas sin esconder nada, de despertar sin remordimiento, sin resaca emocional, sin ese peso invisible que el vicio pone sobre tus hombros cada mañana, ese día va a llegar. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a llegar. Y cuando llegue, vas a mirar hacia atrás y vas a entender todo, vas a entender por qué fue tan difícil, por qué las caídas fueron tantas, por qué el camino fue tan oscuro. Y vas a entender que cada momento de esa oscuridad fue necesario para apreciar la luz que ahora te rodea. Vas a entender que no fuiste débil por caer, fuiste humano. Y vas a entender que la verdadera fuerza nunca estuvo en no caer, sino en levantarte una vez más de las que caíste. Solo una vez más. Esa es la diferencia entre el que se queda en el suelo y el que un día camina libre. Una sola vez más de levantarse. Y esa vez puede ser hoy. El bambú está creciendo bajo tierra. Las raíces se están extendiendo. El oasis está más cerca de lo que crees. Y ese asco, ese rechazo sagrado hacia todo lo que te hace daño, ya está naciendo dentro de ti. Tal vez todavía no lo sientes. Tal vez todavía parece imposible. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una salida, negándote a rendirte, ya es prueba suficiente de que algo en ti se niega a morir encadenado. Y eso que se niega a morir, eso que sigue buscando, eso que todavía espera, eso que todavía cree que puede ser diferente, eso es lo más poderoso que hay en ti. Más poderoso que cualquier vicio, más poderoso que cualquier adicción, más poderoso que cualquier cadena, porque eso es tu espíritu. Y tu espíritu, créeme, es invencible.